Me llamo Ramón y cuando pasó esto tenía 35 años. Para ese momento ya llevaba casi 20 trabajando como albañil, ya que empecé muy joven para ayudar a mis padres. Primero cargaba sacos y hacía tareas pesadas como comienza todo el mundo, preparando mezcla y alcanzando herramientas. Pero con los años aprendí a levantar muros, hacer columnas, armar vigas y reconocer cuando una construcción estaba bien hecha y cuando alguien estaba tratando de ahorrar donde no debía. También tuve la fortuna de trabajar en lugares bastante exigentes, pero donde se aprendía mucho. Y como digo, comencé a tener experiencia en el asunto. Nunca estudié arquitectura ni ingeniería. No hubo tiempo ni dinero para eso. Pero había pasado casi toda mi vida metido en obras. Y terminé aprendiendo cosas, aunque no tengo un título colgado en la sala de mi casa. Por eso me preocupé cuando entré a trabajar en aquel edificio de 15 plantas. La obra apenas iba por los primeros 2 niveles cuando comencé a notar problemas. El cemento no tenía la misma calidad que el de otros trabajos. A veces la mezcla quedaba demasiado aguada y nos obligaban a usarla igual. También noté que varias cabillas eran más delgadas de lo que debían ser para un edificio tan alto, y usaban menos de las necesarias. Algunos compañeros se dieron cuenta. Yo lo noté en sus miradas, pero nadie decía nada porque necesitaban el trabajo. Yo también lo necesitaba, pero lo que más me preocupaba eran las bases, ya que si estaban ahorrando material en ese momento, nada me aseguraba que no hubieran hecho lo mismo con las bases. El colmo de todo fue cuando uno de mis compañeros, que estaba desde el primer día, y de los que más se daban cuenta de lo que pasaba, me comentó que cuando abrieron el suelo para poner la base, notaron que la tierra estaba compuesta de mucho sedimento. Algo normal ya que estábamos al pie de una montaña, y me confirmó lo que temía. Las bases del edificio completo eran débiles, y el resto del edificio seguía el mismo camino. La cosa es que, a diferencia de mis compañeros, yo sí sentí la necesidad de alzar la voz, y eso hice. Primero hablé con el maestro de obra, un señor serio que llevaba años conociendo. Él solo me aconsejó que no me metiera en cosas que no me correspondían. Sin embargo, no me quedé tranquilo con eso, y busqué al arquitecto y le expliqué lo que había notado. Mi tono fue lo más humilde y tranquilo posible para no herirle el ego, pero fui sincero, y le dije que el terreno no me daba confianza, y que algunos materiales parecían de menor calidad. El arquitecto se rió y me preguntó desde cuándo los albañiles sabían tanto. El ingeniero estaba cerca y también se burló de mí, diciendo que mejor me fuera a hacer la mezcla. Luego comentaron que si yo fuera tan inteligente, no estaría cubierto de cemento. No respondí porque sabía que no valía la pena, pero me fui de allí con una sensación muy mala. No era solo rabia porque se burlaron de mí. Creo que eso era lo que menos me importaba. Lo que realmente me daba rabia era que entendía que ellos ya sabían lo que estaban haciendo, pero no les importaba. Y algo en el fondo del estómago me advirtió que ese edificio no debía seguir subiendo. Los días siguientes traté de concentrarme en mi trabajo porque igual tenía algunas deudas que pagar. Me metí en un crédito para comprarme un carro. Mi hijo estaba yendo a clases de guitarra y en general los gastos de mantener una familia no me permitían detenerme. Le consulté esto a mi esposa, y ella me aseguró que me apoyaría si quería irme de esa construcción. Pero decidí seguir. Creo que en cierto punto incluso me convencí de que estaba exagerando y que los responsables sabían lo que hacían. Sin embargo, cada vez aparecían más fallas pequeñas y más irregularidades. Fue entonces cuando comencé a dormir mal. Al principio solo despertaba con dolor de cabeza y el corazón acelerado como si estuviera teniendo un ataque de pánico. Pero no tardé mucho en comenzar a escuchar una voz mientras estaba acostado. La primera pensé que era mi esposa hablando dormida, y me giré hacia ella esperando verla susurrando con los ojos cerrados. Pero estaba tranquila, y la voz seguía ahí, susurrando dentro de mi cabeza.
Entonces pensé que estaba soñando, pero me toqué y me moví, y me aseguré de que estaba bien despierto. No entendí lo que ese susurro decía, y empecé a tener la misma sensación de los días anteriores, con el corazón acelerado y la cabeza doliéndome, hasta que al fin desapareció y me calmé. Los siguientes días, de forma más o menos intermitente, este fenómeno se repitió de la misma manera, y poco a poco entendí mejor lo que me susurraba esa voz. Me decía, con más o menos estas mismas palabras, que si seguía trabajando allí me iba a ir al infierno, que no debía ser cómplice de una tragedia. Era imposible no prestarle atención a esos susurros, y pensé que me había vuelto loco, que el cansancio y la preocupación al fin me rompieron. Pero a la mañana siguiente todo era normal, y no escuchaba nada. Creo que esto duró unas 3 semanas. 3 semanas enteras fingiendo que todo estaba bien, para no asustar a mi esposa, mientras escuchaba susurros dentro de mi cabeza por las madrugadas. Incluso llegué a sentir que alguien estaba parado junto a la cama, aunque al encender la luz no había nadie. Por esos días me tocó cubrir algunos turnos nocturnos, porque la constructora pidió acelerar la obra. Además, habían robado herramientas y materiales, así que dejaban a varios obreros vigilando distintas partes del edificio. Una noche me quedé en uno de los niveles que todavía no tenía paredes externas. Solo estaban las columnas, algunas vigas y el borde abierto hacia la calle. Creo que el piso 3 o 4, no recuerdo bien. Había pocas luces y muchas zonas quedaban oscuras. Yo caminaba de vez en cuando para revisar que no hubiera nadie, y seguía levantando los muros como me lo indicaron. Pensé que ahora que estaba trabajando y no en mi casa descansando, todo estaría bien. Pero cerca de la medianoche empecé a sentir el mismo malestar de las noches anteriores. Me sudaban las manos y el corazón se me aceleró, mientras sentía que me costaba respirar. Y encima de eso, tuve la sensación opresiva de que alguien me estaba siguiendo de cerca. Pero cada vez que miraba hacia atrás o alrededor no veía nada. Y de pronto en un momento escuché un sonido detrás de una columna que quedaba en el borde. Me acerqué con cuidado a revisar, y cuando estuve a pocos metros vi una silueta asomándose desde la oscuridad. Nunca voy a poder olvidarla. Era alta y muy delgada. No podía verle la cara, pero su forma no parecía la de una persona normal, ya que sus proporciones eran casi imposibles. Tenía los brazos demasiado largos y la cabeza inclinada hacia un lado. Me quedé quieto porque sentí que las piernas no me respondían, y la silueta se asomó desde detrás de la columna. Solo se movió un poco y entonces escuché un susurro. No sé si entró por mis oídos o apareció directamente dentro de mi cabeza. Pero eso no importa. Lo que importa fue lo que me dijo. Me preguntó si quería irme al infierno con ella. En ese momento entendí que era la misma presencia, que me hablaba por las noches. Sentí que no me estaba amenazando solo a mí. Era como si me estuviera mostrando lo que podía pasar si seguía allí. Miré hacia el borde y por un segundo imaginé el edificio terminado, y después cayendo con gente adentro, asesinando a muchas personas en el proceso. No fue una visión clara, sino una idea que me golpeó con mucha fuerza. Cuando volví a mirar la columna, la silueta seguía allí, pero ahora parecía más cerca, aunque yo no la había visto moverse. Entonces salí corriendo. Bajé por las escaleras sin decirle nada a nadie, y no regresé a buscar mis cosas. Al día siguiente llamé al encargado y le dije que renunciaba. Me insultó y dijo que no me pagarían la semana completa, pero no discutí. Prefería perder el dinero antes que volver a poner un pie en aquel lugar. Desde el anonimato denuncié las malas prácticas de la obra, e hice lo posible para conseguir otro empleo, lo que por suerte logré. En cuanto a ese edificio, gracias a Dios detuvieron la obra. No sé si fue gracias a mi denuncia o por otras circunstancias, pero ahora solo se puede ver el armazón incompleto.
deteriorándose a una velocidad que pone en evidencia que todo se estaba haciendo mal en esa construcción. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Hola Glenn, me llamo Rafael y esto me pasó cuando estaba trabajando en la remodelación de una casa vieja, en una zona rural de Guanajuato. La casa quedaba apartada, rodeada de terreno seco y algunos árboles. Los dueños nuevos todavía no se habían mudado porque, aunque no estaba en estado de abandono, sí estaba bastante deteriorada. Había humedad en varias paredes, puertas que no cerraban bien, y partes de la cerámica que estaban levantadas. A mí me tocó cambiar las losas de la sala y retirar parte del cemento que había debajo para poder pegar el suelo nuevo que habían comprado los dueños. El primer día estuve trabajando con un compañero llamado Jerry, y mientras quitábamos las losas, él me dijo que ya conocía esa casa. Al principio pensé que había trabajado allí antes, pero me explicó que la conocía por lo que había pasado. Según él, había vivido a pocos kilómetros de allí, y le llegó el chisme de lo que pasó. Por lo visto, poco más de un año antes, habían muerto 2 personas en la propiedad en circunstancias misteriosas. Me dijo que eran una pareja y que los habían encontrado dentro de la casa, y por lo que dijeron la escena era muy violenta y difícil de descifrar. Sin embargo, y pese a los rumores, nadie en la zona tenía muy claro lo ocurrido. Algunos dijeron que habían entrado ladrones y todo salió mal. Pero algunos que estuvieron en el lugar antes de que llegara la policía dijeron que la violencia del lugar los hizo pensar que quizás fue algo del cartel. Lo único cierto es que Jerry me dijo que desde entonces la casa había estado vacía. Yo pensé que quería asustarme porque Jerry era ese compañero típico que en cada obra se inventaba alguna historia de terror para sacar plática y que las horas no se hicieran tan aburridas. Sin embargo, debo admitir que esta vez sonaba bastante serio, aunque es cierto que de igual forma no me lo tomé tan en serio. Le dije que si veía algún fantasma le avisaría, y él no insistió con el tema. El resto del día seguimos trabajando y ni nosotros ni el resto del equipo vimos nada raro y tampoco escuchamos ruidos. Antes de irme hablé con el maestro de obra y le avisé que al día siguiente llegaría más temprano, porque tenía que retirarme antes del mediodía. Él me dijo que no había problema y le avisó a los dueños. Me dejaron una llave y acordamos que yo iba a trabajar solo durante las primeras horas y los demás después. Al día siguiente llegué cuando todavía hacía frío, creo que 5:30 de la mañana. Abrí la casa con la llave que me habían dejado y encendí las luces de la sala. Afuera ya estaba amaneciendo, pero adentro seguía oscuro porque las ventanas eran pequeñas y estaban cubiertas de polvo. Esa era otra de las remodelaciones que íbamos a hacer. No sentí miedo al principio. En realidad no recordaba lo que Jerry me había contado. Solo quería avanzar lo suficiente para no dejar el trabajo atrasado. Empecé a retirar las losas y el cemento que faltaba usando un martillo y un cincel. Y durante un rato el único ruido que escuché fue el de los golpes contra el piso. Después de varios minutos me detuve para guardar los escombros en bolsas, y fue entonces cuando escuché algo que me hizo detenerme en seco. Entre el ruido de los escombros amontonándose en la bolsa, oí voces en la parte del fondo. Al principio pensé que los dueños habían llegado sin avisar, o que eran unos vecinos que venían a ver por qué había tanto ruido. Pero me di cuenta de que nunca escuché la puerta de entrada abrirse, y los vecinos más cercanos estaban bastante lejos de ahí. Además, las voces venían de una habitación que estaba al final del pasillo, y de ninguna otra parte. Parecía una discusión entre un hombre y una mujer. Peleaban por una infidelidad de parte de ella, o al menos esos eran los argumentos de él. La mujer le aseguraba que estaba malinterpretándolo todo, pero el hombre no escuchaba razones. El tono era angustiante, ya que él sonaba cada vez más molesto y la mujer sonaba realmente asustada. Me quedé quieto, tratando de saber quiénes eran o de reconocer sus voces, porque no quería molestar a los dueños si es que eran ellos.
Quizá habían entrado por otra puerta que yo aún no había visto o por una ventana. A decir verdad, el ruido de los gritos me tenía tan confundido que cualquier excusa que le diera sentido a todo esto me resultaba buena. Y para confirmarlo me acerqué a la ventana de enfrente, esperando ver el vehículo de los dueños. Pero no estaba. Justo en ese momento la discusión escaló, y la mujer soltó un grito muy largo, que me hizo correr en dirección al cuarto. Fue como si alguien la hubiera lastimado, así que corrí adentro con un martillo en la mano, esperando ver al dueño atacando a su esposa. Pero las cosas se pusieron demasiado extrañas. Mientras avanzaba, las voces parecían moverse a mi alrededor, como si estuvieran moviéndose por el pasillo al mismo tiempo que yo. Mi mente no intentó buscarle sentido a esto por la adrenalina del momento. Pero cuando crucé la esquina para entrar al cuarto del final del pasillo y empujé la puerta, no vi a nadie. La habitación estaba vacía, aparte de unas tablas y varios sacos viejos. Revisé detrás de la puerta y miré por la ventana mientras se hacía el silencio. Pero tampoco vi a nadie afuera corriendo por el patio de la casa. Sin embargo, el silencio no duró mucho. Otro grito, esta vez desde la sala, me hizo reaccionar. El hombre gritó algo que no podía entender mientras la mujer le decía que parara. Y me di la vuelta con el martillo en la mano, tomando camino de nuevo hacia el pasillo. Y cuando llegué a la entrada de la sala, no vi a nadie de pie. Lo primero que distinguí fue a una mujer tirada en el suelo, justo en la zona donde yo estaba llenando las bolsas de escombros. Tenía las manos levantadas extendidas y el cuerpo destrozado por un ataque brutal. El cuerpo se me aflojó porque, sin ánimos de exagerar ni de ser gráfico, nunca en mi vida había visto tanta sangre ni nada tan gráfico como eso. Y luego escuché un fuerte ruido viniendo del baño a mi lado. La puerta estaba abierta, y la inercia más la confusión me hicieron girarme. Un hombre estaba sobre el inodoro con un cuchillo clavado en la panza y muchos cortes entre el estómago y el pecho. Mi reacción no fue gritar, pero de inmediato y con las piernas temblando me fui corriendo de allí. No tenía aliento y pensé que iba a desmayarme mientras tambaleaba afuera de la casa y me desplomaba en el jardín delantero porque las piernas ya no me contestaban. Intenté gritar por ayuda, pero no me salió la voz y de igual forma no había nadie cerca que pudiera escucharme. Y claro, en ese momento yo pensé que todo lo que había escuchado era real. Pero cuando logré tomar mi teléfono de mi bolsillo con las manos temblando y llamé a mi jefe, él me dijo que iba en camino. Llegó unos 15 minutos después, y como era de suponerse, nada de lo que yo había visto estaba adentro. La sala estaba vacía. No había sangre, no había cuchillo y no había nadie en el suelo ni en el baño desangrándose. Solo estaban las losas rotas y el cemento levantado que yo no había terminado de guardar en los sacos de escombros. Luego llegaron mis otros compañeros, pero no encontramos nada raro. Y ahí el maestro de obra me dijo algo claro, que no se me ocurriera comentarle nada a los dueños. Ya él luego le sugirió que era una buena costumbre hacer rezos por la nueva casa, y como si ellos ya lo supieran todo. Le aseguraron que lo que había pasado en la casa no les importaba. Afortunadamente, durante el resto de los días que trabajé en esa casa, no volví a presenciar nada extraño, ya que no volvía a estar solo. Espero que los nuevos dueños, que a todas estas eran una pareja muy agradable y amable, no hayan tenido tampoco el infortunio de ver lo que yo vi. Y en cuanto al crimen que sucedió ahí, no sé qué fue lo que pasó, pero por la violencia de la discusión, siento que no fue ni un robo ni un accidente, sino un asesinato y la dolorosa autoeliminación de un hombre que, al darse cuenta de lo que había hecho, se arrebató la vida de la manera más dolorosa posible. Continuamos. Buenas noches, comunidad. Me llamo Fabiola, y durante toda mi infancia y buena parte de mi juventud, viví en un conjunto residencial bastante grande. Tenía 8 torres,
desde la A hasta la H, todas altas, con un estacionamiento enorme en el centro. También había varios parques, caminerías y algunas zonas con bancos, donde la gente se sentaba por las tardes y paseaba a sus perros. Cuando yo era niña, allá por el año 95, el conjunto todavía era relativamente nuevo. Tendría unos 10 años de construido y cuando mis amigos y yo comenzamos a pasar más tiempo solos en los parques. Como vivíamos todos cerca, era normal que bajáramos después de clases y nos quedáramos hasta que nuestros padres nos llamaran para cenar. Desde que tengo memoria se hablaba de un albañil que había muerto durante la construcción. Según la historia, el accidente ocurrió detrás de la Torre G, en la zona donde después hicieron uno de los parques. Decían que mientras levantaban el edificio, algún objeto se deslizó desde uno de los pisos altos y lo golpeó, matándolo tan rápido que ni siquiera se dio cuenta. De pequeña no llegué a saber si acaso eso era verdad, o si solo era un invento de los adolescentes que pasaban tiempo en los parques y en la cancha de básquet. Tampoco sabía el nombre del hombre y ahora que soy adulta intenté investigar, pero no encontré ninguna noticia sobre el caso. Solo era una historia que se repetía entre los vecinos y que los niños más grandes usaban para asustarnos. Algo que le restaba credibilidad a todo este relato es que con los años comenzaron a aparecer distintas versiones. Había gente que aseguraba haber visto al albañil caminando por el parque durante la madrugada, y otros decían que lo habían encontrado paleando arena, como si la construcción nunca hubiera terminado. Algunos muchachos juraban que el hombre les había gritado, o que los había perseguido entre los árboles durante la madrugada. Y también había vecinos que se reían de todo eso, diciendo que llevaban años pasando por el parque a cualquier hora, y que jamás habían visto nada extraño. Yo, aunque era pequeña, estaba en ese grupo. Me parecía una leyenda inventada por alguien, y repetida tantas veces que ya todos la conocían, y siempre le agregaban un detalle nuevo. El parque detrás de la Torre G no tenía nada especial. Era pequeño, con algunos juegos para niños y una zona de tierra, que nunca cubrieron por completo con cemento. Durante el día siempre había gente ahí paseando a sus perros, o haciendo ejercicio, y por la tarde los niños jugaban ahí. Eso sí, por la noche quedaba casi vacío, pero las luces de las torres llegaban hasta allí iluminándolo casi por completo. Yo había pasado cerca muchas veces después de medianoche, porque vivía con mis padres en la Torre H, y nunca había visto al supuesto albañil. Por eso dejé de pensar en la historia mucho antes de cumplir 20 años. Lo que me pasó fue una madrugada, después de salir con dos amigas. Habíamos estado tomando cervezas en un bar cercano con un grupo de amigos, y regresamos caminando porque el conjunto quedaba a poca distancia. Yo había bebido, pero estaba muy lejos de estar ebria y podía caminar sin problemas. Todos mis sentidos estaban funcionando y recuerdo perfectamente haber dejado primero a una de mis amigas en su torre y luego acompañar a la otra hasta la entrada de la suya. Después seguí sola hacia la Torre H, donde vivía con mi familia. Para llegar tenía que pasar cerca de la Torre G y del parque donde supuestamente había muerto el albañil. Estaba distraída con mis propios pensamientos, pero mientras caminaba escuché un ruido repetido. Era como el sonido de una pala entrando en arena y después arrastrándose por el suelo. Al principio no le presté atención asumiendo que era un televisor encendido en los primeros pisos. Pero a medida que el sonido se hacía más fuerte y nítido, pensé que algún trabajador estaba arreglando algo, aunque me pareció raro que lo hicieran a esa hora. Seguí caminando y el sonido continuó. La pala entraba en la arena, se levantaba y luego caía otra vez a un ritmo lento que terminó sacándome de mis pensamientos. Me detuve cerca de la entrada de la Torre G y miré hacia el parque. Y a diferencia de tantas otras veces en las que el parque estaba vacío o con un par de adolescentes hablando en los columpios, esta vez vi a un hombre trabajando junto a un montón de arena. Llevaba un casco amarillo y un chaleco naranja.
Estaba de espaldas a mí y tenía una pala entre las manos. No había ninguna lámpara cerca de él, o una luz de trabajo que lo iluminara, pero podía distinguirlo gracias a la luz que salía de las ventanas y de los postes del parque. Pensé que quizá estaban haciendo una reparación y el hombre se había quedado a adelantar el trabajo, o quizás era algo muy urgente, y no sé por qué me quedé mirándolo. Tal vez porque todo estaba demasiado silencioso, y él era la única persona en el parque. El hombre seguía paleando sin detenerse. Tomaba arena de un lado y la dejaba caer casi en el mismo lugar. No parecía estar llenando nada, ni moviendo el montón. Solo era una tarea repetitiva que parecía no tener ningún propósito. Y en ese momento recordé la historia del albañil muerto, pero enseguida pensé que estaba siendo tonta. Había bebido y seguramente mi cabeza estaba relacionando una cosa con la otra. Entonces la pala se detuvo. El hombre se quedó completamente quieto mientras yo no sé por qué seguía viéndolo. No soltó la herramienta ni hizo ningún movimiento durante unos segundos. Y yo me quedé ahí parada cerca de la torre G, mirándolo fijo a ver qué hacía. Fue entonces cuando giró la cabeza lentamente hacia mí, como si su cuerpo fuera muy rígido. Primero vi el casco y luego su cara. Tenía la piel más pálida que he visto en mi vida, y estoy segura que no era por las luces del parque. No parecía cansado ni molesto por verme, y tampoco parecía sentir dolor. Su rostro no mostraba ninguna emoción, a pesar de que tenía un objeto atravesándole la cabeza. Logré reconocer de inmediato que había un pedazo corto de metal, como una cabilla, que entraba desde la parte de atrás de su cráneo y salía por su ojo derecho. No había sangre fresca derramándose por su cara, pero había mucha sangre seca en su chaleco y en sus manos. Y la cabilla simplemente estaba allí, metida en su cabeza, y él me miraba con el ojo que le quedaba sin hacer ni decir absolutamente nada, apretando la pala entre sus manos. No sé cuánto tiempo estuve de pie devolviéndole la mirada. Tal vez fueron solo unos segundos, porque yo en medio de todo eso estaba intentando convencerme de que era una máscara. Pero el hombre no reaccionaba como alguien que quisiera asustarme. Solo me miraba fijo, sin reírse ni emitir un sonido. Solo me observaba y eso me transmitió un sentimiento de desconfianza muy fuerte. Fue entonces cuando salí corriendo hacia mi torre. No miré hacia atrás y tampoco intenté saber si el hombre me seguía o no. Entré al edificio. Me monté en el ascensor y llegué a mi departamento en el 6º piso. Cerré la puerta y fui directamente a una de las ventanas que daba hacia el parque. Desde allí podía ver casi toda la zona detrás de la torre G, pero no había nadie. El montón de arena tampoco estaba y el parque estaba vacío. Me quedé observando durante varios minutos, esperando que el hombre saliera de algún lugar, y así yo poder asumir que todo fue una broma elaborada. Pero no ocurrió nada. No escuché la pala otra vez y nadie caminó por ese sitio en todo ese tiempo. Durante días pensé que podía haber sido una alucinación por el alcohol. También pensé que alguien pudo haber hecho una broma usando maquillaje y una cabilla falsa. Lo extraño es que nadie intentó perseguirme ni reírse de mí. Tampoco vi materiales de construcción en el parque al día siguiente. Todo estaba igual que siempre. Nunca volví a ver al albañil. Todavía paso por ese conjunto algunas veces cuando visito a mis padres, y el parque sigue allí. No sé si lo que vi fue real. Puede que haya sido una imagen creada por mi cabeza después de años escuchando la misma historia. Pero recuerdo la forma en que ese hombre paleaba la arena, como si llevara mucho tiempo haciendo lo mismo y no pudiera detenerse. También recuerdo su cara cuando volteó. No parecía querer hacerme daño. Parecía que solo se había dado cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, alguien podía verlo. Continuamos. Hola comunidad.
Mi nombre es Víctor y llevo varios años trabajando como albañil. Y lo que voy a contar me pasó en una obra en el estado de Sinaloa. No la suelo contar a mucha gente de mi rubro porque se han burlado de mí. Y yo mismo he llegado a pensar que fue una especie de alucinación. Pero cuando veo esa imagen de nuevo en pesadillas, sé que fue real. Aquel día estábamos trabajando en un edificio que todavía no estaba terminado. A mí me tocaba reparar el piso de cemento de una habitación amplia, en uno de los niveles bajos. El cemento anterior había quedado mal puesto, con grietas y zonas hundidas, así que tuvimos que retirarlo y hacerlo de nuevo. No era un trabajo difícil, pero sí requería tiempo porque había que dejar la superficie lo más pareja posible antes de que comenzara a secarse. Cerca del mediodía, los demás decidieron salir a almorzar, y a mí me faltaba poco para terminar una esquina del piso, y no quería dejarla a medias. Les dije que los alcanzaría después en una taquería donde comíamos los jueves, y uno de mis compañeros me preguntó si estaba seguro, y yo le dije que sí, que solo necesitaba unos minutos más. Cuando todos se fueron, seguí trabajando normalmente. De hecho, no sentí nada raro porque todavía podía escuchar sus voces mientras se alejaban del edificio, y después algunos ruidos de la calle. Poco a poco todo quedó en silencio y la habitación donde yo estaba comenzó a sentirse algo aislada, ya que no tenía ventanas instaladas. Solo los huecos abiertos por los que no estaba entrando viento. Ni ruido salvo por el canto distante de un pájaro. Ahí sí, me sentí un poco raro. No estábamos en una zona aislada ni mucho menos, pero de pronto el exterior se había quedado en silencio. O quizás fue la habitación, que aisló todo el sonido de afuera. Yo seguía agachado, alisando el cemento con una herramienta, concentrado en terminar rápido e ignorando el silencio, cuando escuché la primera respiración. No fue una respiración normal, sino un alarido como cuando alguien lleva mucho tiempo debajo del agua y por fin logra sacar la boca para tomar aire. Fue una bocanada larga y desesperada que me hizo girarme tan rápido que me quedó doliendo el cuello y la espalda todo el día. Me quedé quieto, con la herramienta en la mano, observando mi alrededor y esperando ver a algún compañero chistoso queriendo asustarme. Pero en la entrada no había nadie, y decidí ignorarlo. Si querían molestarme que lo hicieran, yo no iba a dejar de terminar lo que estaba haciendo antes de irme a comer. Esperé unos segundos y volví al trabajo, esperando escuchar en cualquier momento otra respiración más fuerte porque asumí que era un chiste. Pero pasaban los segundos y nada. Entonces pensé que tal vez el ruido venía de una tubería o de otra parte del edificio. En una obra siempre hay sonidos raros. El viento pasa por los tubos y a veces parece que alguien está silbando o algo así. Yo traté de convencerme de que había sido algo así. Y cuando me confié lo suficiente, escuché otra bocanada, y esta vez tan cerca, que pensé que una persona estaba parada detrás de mí. O mejor dicho, a mi costado. Dejé de mover la herramienta y miré el cemento todavía fresco, y durante unos segundos no ocurrió nada. Pero después vi que la superficie se movía ligeramente junto a mi mano izquierda. Al principio pensé que había una burbuja de aire debajo, pero el movimiento comenzó a tomar forma, y de forma violenta una cara salió del cemento. No salió completa, solo hasta que sus orejas estuvieran afuera del cemento. Era como si una persona estuviera enterrada debajo del piso, y tratara de sacar la cabeza para respirar. El cemento se pegaba a la piel y le cubría parte de los ojos. La boca se abrió y escuché otra vez aquella bocanada desesperada, mientras veía sus ojos abiertos, amarillos y enfermizos. La cara estaba tan cerca de mi mano que pude ver cómo el cemento entraba por sus labios. Retrocedí con tanta fuerza que perdí el equilibrio y caí de espaldas sobre una parte seca del piso, golpeándome y lesionándome el codo. Pero me dio igual. No pude apartar la vista de aquella cara que durante un momento seguía allí,
moviendo la boca como si no lograra tomar suficiente aire. Después bajó lentamente y desapareció dentro del cemento. Me levanté como pude y salí de la habitación. No recogí mis herramientas. Solo salí corriendo y fui a buscar a uno de mis compañeros, que estaba comiendo afuera con otro grupo de albañiles. Él me preguntó qué me había pasado porque estaba pálido y tenía la ropa manchada por la caída. Le dije que necesitaba que me acompañara. No quise contarle todo frente a los otros porque sabía que comenzarían a burlarse. Mi compañero volvió a entrar conmigo y cuando llegamos a la habitación, el piso estaba igual que antes. El cemento seguía fresco y parejo sin rastro de que algo hubiese salido de él. Pero no había ninguna cara ni marcas que parecieran una cabeza. Solo estaba la zona donde yo había estado trabajando. Revisamos el lugar completo y miramos detrás de las columnas mientras yo le explicaba lo que había pasado. Y aunque él me creyó lo que dije, no logramos encontrar a nadie. Y está de más decir que alguien no cabía debajo de ese suelo de cemento. Igual revisé con un palo, pero nada. Mi amigo me dijo que seguramente había inhalado demasiado polvo, o que el calor me había hecho imaginar cosas. Yo también intenté aceptar esa explicación y le pedí que no contara nada. Al final me acompañó a terminar lo que estaba haciendo. Solo un par de minutos y nos fuimos de allí. No volví a trabajar solo en esa habitación, y durante el resto del día me quedé cerca de los demás, y traté de no mirar demasiado el piso. Al día siguiente el cemento ya estaba seco y no tenía ninguna marca. Nunca supe la razón por la que todo esto pasó. Si acaso alguien había muerto en ese edificio, o si había ocurrido algún accidente durante la construcción. Tampoco pregunté porque no quería que pensaran que estaba buscando historias para justificar lo que vi, ya que terminé contándole a 2 compañeros, y el rumor se terminó regando. Lo único que sé es que aquella cara no parecía un fantasma que quisiera asustarme, sino una persona atrapada debajo del cemento, luchando por conseguir una sola bocanada de aire. Continuamos. Esta historia me pasó durante la remodelación de una casa vieja que quedaba en una colonia a las afueras de la ciudad. Los dueños querían cambiar casi todo por dentro, incluyendo cocinas y baños, pero dejaron claro que a las paredes no teníamos que hacerle nada salvo a una. A mí me tocó reparar casualmente esa pared en la planta baja, cerca de la escalera. Tenía humedad, varias grietas y partes donde el yeso se había desprendido, pero no parecía que fuera necesario tumbarla completa. La casa era grande y tenía 2 plantas. Arriba trabajaban otros compañeros cambiando puertas, reparando el techo y levantando una división nueva. Abajo estábamos el maestro de obra, otro albañil y yo. La casa casi siempre estaba llena de ruidos por el trabajo que estábamos haciendo, y se escuchaban golpes, taladros, tablas moviéndose y gente caminando por las escaleras. Por eso, cuando pasó lo que voy a contar, tardé un poco en entender lo que estaba escuchando. Yo estaba revisando la pared con el mango de una herramienta. A veces uno puede saber en qué estado se encuentra una pared, por la forma en que suena al golpearla. Casi toda devolvía un sonido sólido, pero había una zona, más o menos a la altura de mi pecho, que sonaba hueca. Pensé que podía haber un espacio entre 2 muros o una tubería vieja, que ya no aparecía en los planos. Así que volví a golpear y escuché el mismo sonido. Y así como así, luego de esos golpes llegué a oír algo que parecía una voz. Al principio no entendí las palabras y tampoco respondí, ya que pensé que era el eco de alguno de mis compañeros. Seguí revisando otras partes de la pared a ver si encontraba más cavidades, y al acercarme de nuevo, escuché esta vez con claridad la voz de un niño. Esta vez sí reaccioné, ya que no había niños en la casa en ese momento y la voz fue muy nítida. Le hablé, preguntándole si estaba bien, y ahora sí pude entender lo que decía.
Con su voz infantil de 6 o 7 años pedía auxilio. Me quedé inmóvil unos segundos, ya que la voz no sonaba fuerte, y aunque venía de detrás del muro no sabía de qué sección exactamente. Lo único cierto es que sonaba como si viniera desde un lugar cerrado. Me acerqué tanto que casi puse la oreja contra la pared y le pregunté si él estaba allí encerrado. Y el niño volvió a decir que lo sacara. Sonaba asustado y parecía que estaba llorando. Yo no entendía cómo podía haber un niño detrás de aquella pared. Le di la vuelta al muro, pero al otro lado estaba la cocina. Y no parecía haber espacio suficiente para que hubiese una habitación secreta o algo así. Pensé en el espacio bajo la escalera, pero ahí solo había un desván y tampoco tenía entradas a ninguna otra parte. Estaba seguro porque había trabajado en esa zona los últimos 2 días. Volví a llamar al niño, pero esta vez no contestó. Solo lloró desde el otro lado. Esa era una pared antigua y, por lo que los dueños nos habían dicho, nadie había trabajado en ella desde hacía años. También pensé que tal vez había un cuarto escondido o un pasillo estrecho al otro lado. Le pregunté al niño cómo había entrado. Él dijo que no sabía y después comenzó a llorar con más fuerza y me pidió que no me fuera. Ahí sí llamé al maestro de obra. Al principio creyó que estaba haciendo una broma, pero le dije que se acercara y él también escuchó al niño, diciendo que tenía miedo y que estaba oscuro. El maestro se apartó de la pared y me preguntó si yo sabía quién era, pero obviamente le dije que no, que solo había comenzado a hablar de un momento a otro. Él llamó a los demás y les pidió que bajaran. Cuando estuvieron con nosotros, uno de los compañeros habló con el niño y le preguntó su nombre, pero el niño no respondió. Solo lloraba. Antes de llamar a la policía, el maestro decidió revisar la casa. Pensaba que algún niño podía haber entrado a jugar sin que nos diéramos cuenta y haberse metido en un espacio entre las paredes. Varios subieron al segundo piso y comenzaron a buscar en las habitaciones y en los pasillos, buscando trampillas y puertas pequeñas que pudieran estar escondidas, mientras otro grupo y yo revisamos la planta baja, los armarios y una pequeña bodega que quedaba detrás de la cocina. También salimos al patio para ver si había alguna abertura en la parte exterior del muro, pero no encontramos ninguna forma humana posible de entrar en el espacio entre muros. La pared daba hacia una habitación, y la voz del niño sonaba como si estuviera dentro del muro mismo. Yo regresé y le dije al niño que íbamos a sacarlo, y le pedí que siguiera hablando para saber dónde estaba. El niño lloró un poco más y después comenzó a golpear desde el otro lado. Eran golpes débiles, pero se sentían en la pared. Cada vez que yo golpeaba, él respondía desde el mismo punto. El maestro dijo que no podíamos seguir esperando porque ya no hablaba, y alguien sugirió que pudiera estarse quedando sin aire. Uno de los compañeros llamó a la policía, mientras nosotros comenzábamos a retirar el yeso con un mazo. Lo hicimos con cuidado porque pensábamos que el niño podía estar muy cerca, y al quitar la primera capa de yeso encontramos ladrillos viejos. No había ninguna abertura ni señal de que alguien hubiera roto la pared antes. Y por otro lado, la voz dejó de escucharse cuando comenzamos a trabajar. Eso nos preocupó más. Y el maestro gritó que se apartara y que no se acercara a la zona que estábamos rompiendo. Mientras comenzábamos a apartar los ladrillos, retiramos varios ladrillos hasta abrir un hueco lo bastante grande para mirar al otro lado. Y detrás de la pared había una cavidad lo suficientemente grande como para que cupiera un niño. Pero no había ninguno. Detrás de la pared había un espacio estrecho por donde había varias tuberías viejas y oxidadas que llevaban años sin usarse y nada más. Estaba lleno de polvo, pedazos de madera y telarañas. No había huellas que indicaran que alguien hubiera estado allí. Uno de los compañeros metió una lámpara y revisó todo lo que pudo. Y aunque el espacio seguía hasta una esquina, estaba cerrado por ambos lados. Nos quedamos mirando sin saber qué decir. Y mientras tratábamos de entenderlo,
Escuchamos una risa en el piso de arriba. Todos levantamos la cabeza y miramos hacia el techo, porque supimos que era la misma voz, pero se estaba riendo. Los compañeros que estaban en la segunda planta comenzaron a llamarnos. Subimos corriendo y les preguntamos dónde estaba el niño. Ellos dijeron que no habían visto a nadie. Aseguraban que la risa había venido de una de las habitaciones del fondo, pero al entrar la encontraron vacía. Revisamos otra vez toda la planta y miramos debajo de los muebles viejos, dentro de los armarios y detrás de las puertas, pero no había ningún niño. Tampoco había forma de que alguien hubiera salido sin que nosotros lo viéramos, porque todos estábamos cerca de las escaleras o alrededor de la casa. La policía llegó poco después y les explicamos lo sucedido, y revisaron la casa completa y los alrededores. Y sin embargo no encontraron a nadie ni señales de que algún niño hubiera entrado. Los dueños también llegaron y dijeron que no tenían hijos pequeños. En cuanto a los vecinos, no había ningún reporte de desaparición ni nada parecido. Fue en ese momento que el maestro de obra susurró cerca de mí que quizás habíamos caído en la broma de un duende. Ese día dejamos de trabajar antes de tiempo. El maestro ordenó que cerráramos el hueco de la pared más tarde, cuando supiéramos qué había pasado. Al día siguiente regresamos y todo estaba en calma. Y en cuanto a la voz, no volvimos a escucharla. Terminamos la remodelación varias semanas después, sin saber quién nos pidió ayuda, ni por qué la voz cambió de lugar cuando abrimos la pared. Continuamos. Buenas noches, Glenn. Me llamo Enrique, y esto me pasó durante mi tercer día en una obra en el centro de Puerto Vallarta. Era la remodelación de una tienda, y yo apenas estaba conociendo a los demás trabajadores. El contexto de aquel día no es muy difícil de dar. Desde que salí de mi casa esa mañana sentí que todo me iba mal. Olvidé parte de mis herramientas. Dejé mi casco en el auto de mi padre, que fue quien me dio el aventón hasta la obra. Y mientras descargábamos unos sacos, me golpeé una rodilla contra una tabla, causándome un dolor que no se me fue en todo el día. No fue nada grave, pero ya estaba molesto y todavía no habíamos comenzado a trabajar. El maestro de obra me prestó algunas herramientas, aunque no estaba contento. Y cuando le expliqué lo del casco y que mi padre no iba a poder llevármelo, me dijo que no podía dejarme trabajar sin protección. Me dio dos opciones. Encontraba uno dentro de la obra o me regresaba a mi casa sin recibir el pago de ese día. Yo necesitaba el dinero y no podía darme el lujo de perder la jornada. Así que empecé a preguntar entre los compañeros si alguien tenía un casco de sobra que pudiera usar. Yo era el novato y no me trataron mal ni nada. Pero eso sí, más allá de las burlas, fueron sinceros explicándome que nadie tenía uno. Algunos ni siquiera me respondieron porque estaban ocupados. Y después de dar varias vueltas pensé que al fin mi suerte estaba mejorando, ya que vi un casco amarillo colgando de un clavo en una de las columnas. Parecía viejo, pero no estaba roto. Lo tomé y pregunté de quién era, pero nadie me contestó. Ahí sí volví a preguntar un poco más fuerte, y un muchacho me dijo que el casco ya estaba allí, desde que ellos habían llegado a trabajar en la obra. Según él, llevaba varios días colgado en la misma columna, y nadie lo usaba. Se lo mostré al maestro y me dijo que si no tenía dueño, podía usarlo durante esa jornada. Al principio lo sentí normal, aunque me quedara un poco ajustado sin importar que ya hubiese acomodado las correas. Solo me quedaba ignorar la incomodidad y comenzar a trabajar. Ese día, como a cualquier novato en la obra, me tocó preparar mezcla para los compañeros que estaban colocando bloques. Durante la primera hora no pasó nada raro, pero a medida que pasaban los minutos, comencé a sentir que el casco me apretaba. Me ajusté la correa varias veces, pero la presión no se iba. Era como si el casco se hiciera más pequeño poco a poco. Me lo levanté un momento para acomodarlo, pero el maestro me vio y me ordenó que me lo pusiera bien. No sé si lo hacía por maldad o porque ya que yo ni siquiera estaba dentro de la obra,
pero le hice caso porque no quería discutir otra vez. Pensé que el calor me estaba dando dolor de cabeza, e intenté tomar más agua, pero el malestar no se iba. Seguía haciendo mezcla una y otra vez, yendo y viniendo, cargando sacos de cemento, y me convencí que estaba sintiéndome mal por el sol. Y a eso de las 2 horas escuché la primera voz a lo lejos llamándome, pero al voltear no vi a nadie. Creí que eran mis compañeros hablando, pero no podía entender lo que decían y seguí paleando. Poco a poco el sonido se volvió intenso, y no se iba. Parecían murmullos muy bajos a mi alrededor, pero cuando me giraba veía que todos los albañiles estaban ocupados en lo suyo, y estaban bastante lejos de mí. Las voces continuaban aunque las máquinas y los golpes hacían mucho ruido. Ahí empecé a tener un poco de ansiedad y sentí que el cuerpo se me entumecía, ya que no podía distinguir palabras completas. Pero sabía que había alguien hablándome y no encontraba quién o qué me quería decir. Cada vez que trataba de prestar atención, el dolor de cabeza aumentaba, y aunque una parte racional de mí quería convencerse de que estaba teniendo un golpe de calor o algo así, comencé a sentir un frío muy intenso en la coronilla, y el cuello que me hacía saber de una forma que no puedo explicar que algo estaba mal. Me quité el casco para revisar si tenía algo adentro, ya que me estaba doliendo mucho y tuve el impulso de lanzarlo lejos y sentarme un rato, pero solo encontré polvo y una mancha oscura en la parte interior. Lo sacudí, lo limpié con la manga y volví a ponérmelo antes de que el maestro de obra me regañara de nuevo. En ese momento escuché una respiración cerca de mi oído derecho. Me volteé rápido, pensando que alguien se había acercado para molestarme, pero no había nadie detrás de mí. Horas después un compañero de la obra me diría que me estaba viendo a lo lejos, y yo estaba actuando de manera muy extraña. El resto de la mañana fue muy incómoda, ya que el casco seguía apretándome, y las voces aparecían cada pocos minutos. Pero yo sentía que no podía decirle nada a nadie ni detenerme, o el maestro de obra me echaría, y en serio necesitaba el trabajo. Me obligué a fingir normalidad, aunque lo único que quería era tirarme en el piso y quitarme ese casco que tanto me apretaba. Y al fin, cuando llegó la hora del almuerzo, me senté con los demás y me quité el casco. No puedo expresar con palabras el alivio que sentí en ese momento, ya que la presión en la cabeza desapareció y la sensación fría dejó de bajarme por el cuello. También dejaron de escucharse las voces y los susurros, y en ese momento caí en que todo el malestar venía del casco. Tal vez estaba demasiado ajustado, o tenía algo en el material interior que me irritaba. No quería volver a usarlo, pero el maestro me recordó que no podía trabajar sin casco. Me dijo que aguantara hasta terminar el día y que al día siguiente llevara el mío. No tuve otra opción. Cuando me lo puse después de comer, el frío regresó de inmediato y esta vez fue peor. Sentí que algo me presionaba la cabeza desde arriba. Pasó 1 hora más o menos cuando las voces regresaron, y ya no sonaban tan lejanas ni como susurros, sino que las sentía casi dentro de mi oído. Y escuché claramente que alguien repetía que él no quería. ¿Qué cosa no quería? No lo sé. Me lo quité por reflejo y las voces se callaron. Pasé la tarde quitándome el casco cada vez que el maestro no estaba mirando. En uno de esos momentos revisé mejor el interior. Debajo de la banda de plástico encontré unas letras escritas con marcador, casi borradas, pero todavía podía leerse un nombre: Alonso. Pregunté si alguno de los trabajadores se llamaba así, pero no conocían a nadie con ese nombre. Le entregué el casco al maestro y le dije que no iba a seguir usándolo. Esta vez no discutió conmigo, así que imagino que debió verme el rostro muy desencajado, ya que él no era una persona que soliera ceder ante los demás. Lo dejamos en el suelo junto a la columna, y terminé el poco trabajo que me quedaba lejos de las zonas donde podían caer objetos.
Cuando salimos, el casco todavía estaba allí donde lo dejé. Y antes de irme volteé para mirarlo y vi que ya no estaba en el suelo. Si alguien lo tomó y se lo llevó, no vi quién fue. Pero estoy seguro de que todas las cosas extrañas que sentí a lo largo de ese día estuvieron relacionadas con ese casco que tuve que usar para que no me echaran de la obra.